El pastor no es un dios y no se inyecta agua bendita en el cuerpo de los humanos. Creo que la religión que tiene un control mundial muy fuerte es la religión de las vacunas. No, sprezece. Brevetul era deja gata. Hola a todos. Hoy tengo el placer de entrevistar al doctor Denis Agré, médico de urgencias de Montpellier, que se atrevió a desafiar al sistema de la mafia de las vacunas durante la crisis del COVID. Denis Agré, buenos días. Hola, hola. Bueno, yo viví unos 10 años en Montpellier. Hice mis estudios de informática en esa ciudad. Me gustó. Fue en los años 90. Entonces sé que usted es de Montpellier. ¿Cómo fueron sus estudios en Montpellier, sus estudios de medicina? ¿Y aprendió cosas sobre las vacunas durante sus estudios? Los estudios de medicina fueron bien. Yo era más bien un buen estudiante. Fui tercero en el primer año de medicina. Aprobé el internado. Fui admitido en el internado de especialidad en salud pública en París. Así que hice salud pública durante casi 2 años. Luego quise hacer también medicina de urgencias. Así que volví a empezar el internado de medicina general. En resumen, entre el externado y el internado, hice 12 años y medio de estudios y me gradué como médico hospitalario en salud pública y con especialidad en medicina de urgencias. Así que en realidad tengo 2 especialidades. Sin duda, eso es lo que más les molesta, que sé hacer medicina clínica y que sé hacer lectura crítica de artículos científicos, como dicen. Y además, sé leer las bases nacionales de datos de salud. Así que entendí desde 2020 que estábamos tratando con un conjunto de estados que está bien mantenido. La mortalidad del COVID, de la enfermedad, en general no era una enfermedad muy grave. A finales de 2020 tenía datos muy importantes en mi profesión, que eran muy tranquilizadores y me impidieron hablar de ello. Y luego sobre las vacunas, ¿no? Durante los estudios no nos hablan de eso. Un día en una práctica nos dan una jeringa y nos dicen, toma, vacuna. Entonces, siempre hay un pequeño estremecimiento, un miedo, porque incluso cuando se hace una extracción de sangre, todos esos actos invasivos que realizamos, yo siempre he sido muy sensible a eso. Cuando pasé por Perpiñán, hice 6 meses de reanimación quirúrgica, colocamos vías centrales en las venas subclavias con agujas que son así de grandes y que tienen 2 a 3 milímetros de diámetro, así que son trocales. Y son procedimientos que siempre me han resultado bastante incómodos, incluso hasta el punto de marearme. Te pasan una jeringa con la vacuna y te dicen inyecta en el hombro o en el muslo y lo haces. Una vez que lo has hecho, una vez, 2 veces, 3 veces, ya sabes hacerlo. No nos enseñan nada sobre los riesgos de las vacunas. No hay clases sobre las vacunas. Tenemos clases sobre la farmacopea, sobre todos los medicamentos, sobre las clases farmacéuticas, los inhibidores del calcio, los antidepresivos, etcétera, pero no tenemos clases sobre las vacunas y evidentemente no vienen a enseñarnos que las vacunas pueden causar reacciones inmunitarias graves, lo que hoy en día llamo en particular vasculitis, es decir, inflamaciones de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos están inflamados, el oxígeno no pasa bien a los tejidos y por lo tanto los tejidos están menos oxigenados. Cuando los tejidos están menos oxigenados es un poco como cuando corres y utilizas un mecanismo anaeróbico. Te da un calambre en el muslo, te duele y deja de funcionar. Así que todo esto no nos lo enseñaron. ¿Realmente se enseña a fondo el complejo funcionamiento de las vacunas actuales dentro de las facultades de medicina hoy en día? No. Hoy tengo la impresión de que están haciendo, ni siquiera es una impresión, es una certeza. En las escuelas secundarias, preparatorias e incluso facultades de medicina, actualmente están brindando un tipo de instrucción sobre la vacunación, explicando a los jóvenes que estimula la inmunidad con un discurso convencional.
Evidentemente, en estos casos se suele hablar del sistema inmunitario, refiriéndose tanto al componente celular como al humoral. A menudo nos dicen que existen anticuerpos que sirven para luchar contra los antígenos, entre los que se incluyen los virus y las bacterias, pero lo cierto es que la explicación suele quedarse simplemente ahí, sin profundizar más. Después de sus estudios de medicina y antes de su toma de conciencia en 2020 a 2021, ¿vacunó usted a pacientes, a niños pequeños, a bebés? Sí, he vacunado en mi práctica médica, después es más bien en medicina general donde se vacuna. Cuando yo trabajaba en urgencias, eran las enfermeras quienes vacunaban, especialmente contra el tétanos, porque es prácticamente la única vacuna que se administra en urgencias. Y a mis hijos los vacuné yo mismo, así que admito que hoy, si tuviera que hacerlo, no lo volvería a hacer. Pero evidentemente he vacunado a personas. ¿Que ha conocido a personas que no querían vacunarse? De hecho, a posteriori, uno piensa en lo que ha hecho. Una vez, durante un verano en Gap, tuve a unos jóvenes que no habían sido vacunados contra el tétanos y que habían sido mordidos por zorros. Y efectivamente, y sus preguntas son interesantes, yo adoptaba más bien una postura de quien sabe diciendo sí, pero no es responsable no vacunarse esto, aquello. Y realmente tenemos eso en el ámbito médico, que viene a decirnos, si no estás vacunado, en resumen, eres un mal ciudadano, y eso es absolutamente perjudicial incluso para la medicina. Hay otro profesor, Henri Joyeux, que ha hablado muchísimo sobre el aluminio en las vacunas y que también ha tenido muchos problemas por ello. Ha tenido al menos 2 veces 2 años de prohibición para ejercer la medicina. Ahora está jubilado, así que probablemente le molesten menos que a mí. Pero se ve claramente que cualquier palabra que haga que la gente tome conciencia de los riesgos y las consecuencias de las vacunas sobre el organismo es silenciada, ocultada, eliminada. Yo dejé el hospital de Gap, así que durante 10 años trabajé allí como médico de urgencias y también como médico en el departamento de información médica. Eso es el aspecto de salud pública, donde revisaba los datos hospitalarios. Creo que en 2016 Joyeux debió empezar a hablar. Yo nunca presté atención a lo que él hacía. En esa época yo ignoraba ese tema e incluso veo que de 2016 a 2018 hice una formación en yoga terapia en París con un médico que me enseñó mucho, que se llama Lionel Coudron, y en la formación estuvo presente el doctor Delors Joril, quien intervino. Y yo, como todavía estaba dentro del sistema y en particular en urgencias, mi hijo menor tenía 1 o 2 años en esa época. Sé que hubo comentarios que me impactaron mucho, no sé, me chocaron, me enfadaron, algo así. Y ahora de Delors Joril sabemos muy bien que ha escrito libros sobre las vacunas, sobre las estatinas y todo eso. Y mi pensamiento, mi comprensión cambió y eso es todo. Y es ahí donde es realmente importante hablar de ello porque incluso esta mañana leía un texto que no tenía nada que ver, pero tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a habernos equivocado colectivamente. Y yo pienso que eso es un gran accidente de avión. De hecho, desde hace 150 años, para salir de la acusación que surgió, creo, muy fuertemente en 2021 con esta obligación de vacunación contra el COVID, donde fuimos muchos los que utilizamos términos como criminal, homicidio, genocidio, esto, aquello. Yo he dado muchos pasos atrás respecto a eso. Por otro lado, creo que nos hemos equivocado desde hace 150 años con Pasteur. Evidentemente eso pertenece a la industria farmacéutica, a algunos dirigentes franceses y mundiales. A priori no han dicho toda la verdad desde hace mucho tiempo. Así que hay una parte bastante oscura en eso, les pertenece a ellos. Sin embargo, creo que la mayor parte del cuerpo médico, al menos en Francia, está atrapada en falsas creencias, convicciones personales o convicciones delirantes
que no logran superar. Como les decía, a finales de diciembre de 2020, yo estaba en una fundación que tiene residencias de ancianos y como dependía del nivel nacional, teníamos datos muy tranquilizadores respecto al COVID. En resumen, era un grupo que gestionaba un centenar de residencias de ancianos. Teníamos un 1% de los residentes no franceses. Y de hecho, era un dato tranquilizador porque eran los de 90 a 95 años quienes morían más. La mortalidad por grupo de edad no se había modificado. Y en realidad lo que pasó fue que me despidieron. Y eso evidentemente no me gustó porque no había cometido ninguna falta grave. Gané en el tribunal laboral, de hecho. Desde principios de 2021, revisé los datos de la Agencia del Medicamento sobre la vacunación contra el COVID y vi que había muertes, hospitalizaciones en cuidados intensivos, convulsiones, etc. Fue a partir de eso, y especialmente de las miocarditis, que empecé a investigar sobre las vacunas pediátricas. En diciembre de 2023 tenía conocimiento, entre otras cosas, por cardiólogos de Montpellier-Rennes, en particular Rouby y Pasquier, profesores de cardiología. Rouby, en un video de la Sociedad Francesa de Cardiología, dice que las vacunas DTP y la de la gripe causan miocarditis. Las miocarditis son la inflamación del músculo cardíaco. Cuando se tiene una inflamación del músculo cardíaco que no se ha detectado, esta evoluciona. Puede evolucionar muy rápidamente hacia una miocarditis fulminante o un infarto y básicamente uno fallece. En diciembre de 2023, cuando estaba en la APMI, lo que hice fue que un día tomé todos los prospectos que vienen en las cajas de vacunas que normalmente se tiran, es decir, cuando se prepara una vacuna, se abre la caja, se prepara el pequeño frasco con alcohol, se vacía un poco la jeringa, se pincha al niño, se tira la jeringa y todo el cartón y el papel, se tiran a la basura. Además, en la PMI de Montpellier quizás sea la recogida selectiva. Es curioso porque antes tirábamos todo a la basura, pero ahora hay recogida selectiva. Así que un día recogí todos los prospectos de la consulta de la mañana y los leí. De entrada se inyectan enfermedades, así que solo eso, independientemente del aluminio y de todos los adyuvantes que pueda haber, se inyectan enfermedades. Y eso creo que, en fin, Pasteur cometió una monstruosa tontería. Desde las primeras vacunas que administró, se produjeron muertes. Recientemente tuiteé que Pasteur no tenía un PHRC. PHRC es el Programa de Alojamiento para la Investigación Clínica. Todo esto no existía en ese momento. No había ninguna agencia nacional para la seguridad de los medicamentos que informara sobre las muertes posteriores a la vacunación del señor Pasteur. Así pues, podemos agradecer a la NSN su vigilancia con respecto a las vacunas COVID-19. Pero la vigilancia de las vacunas pediátricas está enormemente subestimada hoy día, mucho más de lo que pensamos. Aquí es también donde hay una brecha que recuperar, porque en las redes se ha dicho que las vacunas contra la COVID eran muy graves y que las anteriores eran buenas vacunas porque habían sido ampliamente probadas. El principal problema de esto es que en realidad nunca ha habido un estudio aleatorizado doble ciego con placebo. Así que cuando se inyecta, incluso antiguamente, la vacuna contra la difteria, el tétanos y la polio, es decir, 3 enfermedades, versus placebo. Si se hiciera un estudio durante 1 o 2 años con 100,000 niños, 50,000 que recibieran el DTP y 50,000 el placebo, creo que muy rápidamente veríamos una diferencia más que significativa en cuanto a muertes, es decir, hospitalizaciones y mortalidad, probablemente en contra de las vacunas. Creo que ya tenemos la interpretación de esas cosas. Y luego, el tweet que hice recientemente en realidad proviene de un video de arte, así que es bastante factual.
ya que arte, a menos que sea un medio antiautismo o antivacunas, tiene un reportaje que se llama Des vaccins et des hommes, y hay una persona, creo que se llama Gerardi, que dice claramente que nunca ha habido estudios versus placebo para las vacunas. Por ejemplo, también menciona la vacuna Exion, que es una nueva vacuna hexavalente, así que incluye difteria, tétanos, polio, tosferina, Haemophilus e hepatitis B, es decir, 6 enfermedades en la misma jeringa, pero cuando la sacaron al mercado la compararon con la DTP. Entonces, en realidad, si haces una prueba comparando con una vacuna que ya causa enfermedades o muertes, muy probablemente, aunque sigas a ambos grupos durante 6 meses o un año, no tendrás una diferencia considerada significativa. Así es como avanzan y es muy insidioso. Y como también lo he descrito, trabajé 6 meses en el Centro de Investigación Clínica del CHU en Saint-Éloi, Montpellier, en 2006 a 2007. Aquí es donde se ubican en particular los protocolos de fase 2 y fase 3. Si adoptamos la perspectiva de Provax, nos dirán que no es ético realizar un estudio de vacuna versus placebo, porque sería una pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad significa que en un ensayo clínico, si se le da placebo a un niño, se le estaría privando de la posibilidad de estar protegido contra la enfermedad, ya que las vacunas protegen contra las enfermedades. La respuesta hipotética que podríamos encontrar en la prensa sería decir que no se pueden hacer estudios versus placebo porque todo eso es falso y que evidentemente existen riesgos. Y además, de todas formas, no es ético realizar investigación clínica, probar medicamentos en niños. De hecho, creo que incluso está más bien prohibido en menores de 18 años. Que son remunerados y ante el menor evento adverso grave, especialmente en caso de fallecimiento, se detiene el ensayo clínico. Esto se basa en el principio de primum non nocere, es decir, la prioridad es no hacer daño, y en la investigación clínica, y por eso hablo de los riesgos, es que en la investigación clínica lo primero que se estudia es la buena tolerancia de un medicamento o una vacuna. Si no hay una buena tolerancia, se detiene. De acuerdo con los datos científicos y las normas éticas de la investigación clínica, deberíamos simplemente detener mañana o incluso hoy la comercialización de las vacunas. Pondré los enlaces de tus diferentes canales de X y Facebook en la descripción del video. De todas formas, aunque no haya estudios doble ciego con placebo, podríamos comparar a las personas que no se han vacunado como yo. Soy testigo de aquellos que no han sido vacunados. No tengo ninguna vacuna. Y así sigo vivo. Y yo no estaba más enfermo que los demás, todo lo contrario. Por lo tanto, todavía existe una población que no ha sido vacunada. Obviamente. De hecho, eso es también lo que he descubierto desde 2021, que hay adultos, incluso mayores de 70 años, que nunca han recibido ni una sola dosis de vacuna. Y lo que bien podríamos considerar se llama es el mejor factor de impacto, entre comillas, en términos de investigación clínica. Es decir, se estudian 2 grupos, un grupo vacunado y un grupo no vacunado. Se les sigue a lo largo del tiempo, durante 5 años, 10 años, 20 años. Eso se llama estudios de cohorte, y eso perfectamente podríamos hacerlo. Y eso también permite tener en cuenta las disparidades de sexo, socioeconómicas, de alimentación, de deporte, de todo lo que se quiera. Y obviamente es factible, pero en realidad, entre comillas, de alguna manera ya conocemos el resultado. Pero la industria farmacéutica y los ministros de salud, todos los que han pasado desde Beran, no tienen ningún interés en que se haga esto, porque terminaría revelando que efectivamente la famosa balanza
se inclina gravemente hacia el lado del riesgo y el beneficio. Cuanto más investigamos, menos vemos que haya. En sus tweets, usted menciona cifras sobre la mortalidad, sobre los efectos adversos de las vacunas en los recién nacidos. ¿Puede hablarnos un poco al respecto? Si quiere, las vacunas contra el COVID han sido reconocidas oficialmente por la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento. Las miocarditis y la hipertensión arterial son consecuencias de las vacunas contra el COVID. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, esto es más fisiopatología, es decir, en realidad, la miocarditis o la hipertensión arterial probablemente sean consecuencia de una vasculitis, es decir, de una inflamación de los vasos sanguíneos y en particular de los vasos coronarios. Y también de la arteria más grande, es decir, la aorta. Cuando hay una inflamación de la aorta, la elasticidad de la pared de la aorta disminuye y eso sin duda contribuye a la hipertensión arterial. El problema es que en las vacunas pediátricas, especialmente en los informes de la Agencia del Medicamento, está escrito miocarditis o enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis coronaria, siempre es una inflamación de las arterias coronarias del corazón. Y muy probablemente también estas vacunas causan vasculitis sistémicas y quizás también hipertensión arterial. Así que es muy grave lo que se dice, eso explica muy seguramente incluso sobre las muertes súbitas del lactante, la famosa muerte súbita del lactante, que no es más que una miocarditis fulminante. Y después, los datos del INSEE por grupo de edad desde 2020 ya no los tenemos. Todo está puesto en un solo paquete. Todo eso está muy bien atado. Y los únicos datos de mortalidad global que he podido obtener es que, en general, cada año en Francia, entre los menores de 16 años, hay aproximadamente 4,000 muertes por causas médicas y no médicas. Y si quitamos las causas no médicas, es decir, los accidentes de tráfico o el niño que se quema con una olla de agua hirviendo y muere escaldado o cualquier otra cosa similar. En resumen, después nos quedamos con aproximadamente 3,600 muertes por causa médica, descontando el 10% de la población pediátrica que, en general, no estaría vacunada en absoluto, puesto que nos dicen que la cobertura vacunal es del 90%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay entre 9 y 10 muertes de menores de 16 años cada día en Francia, de menos de 16 años. Es mucho. Vacunados que mueren a causa de las vacunas, en realidad yo espero que me demuestren lo contrario primero. Y además los niños, desde la señora Lucín, tienen al menos solo la hexavalente, son 6 enfermedades de golpe, así que es una buena dosis que reciben 3 veces. De todas formas, reciben 3 dosis. Aquellos que recibieron 3 dosis de la vacuna contra el COVID, hay que recordar que aún así la mortalidad entre las personas que recibieron 3 dosis de la vacuna contra el COVID, entre los fallecidos después de 3 dosis de la vacuna contra el COVID, el 50% eran personas sin antecedentes. Así que eran personas que no tenían ninguna patología conocida. Por lo tanto, la única causa de muerte que se puede considerar en aquellos que recibieron 3 dosis de la vacuna contra el COVID son las propias vacunas contra el COVID. Así que los niños de 0 a 2 años tienen 13 dosis: difteria, tétanos, polio, tosferina, haemophilus, hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola, neumococo y ahora meningococo A, B, C, W, ITA, así que ahí está. Creo que no me he olvidado de ninguno. Y luego, de lo que tampoco se habla es que una vez que, entre comillas, han sobrevivido a todo eso, a los 2 años, a los 6 años, se les vuelven a poner dosis. A los 12 años se les vuelven a poner dosis. A los 13, 14 años se les vuelven a poner dosis. Y además hay muchos que resisten a eso. Y luego hay quienes murieron antes.
A veces hay niños que sufren insuficiencia renal. Hay muchos nombres, enfermedad de B7, esto, aquello. Y entonces todo eso se suma con la edad. Por supuesto, si uno muere a los 6 o a los 10 años, no necesariamente se piensa que son las vacunas. Sí, aunque hay muchas probabilidades. Cuando digo que hay entre 9 y 10 muertes de niños menores de 16 años vacunados, sigue siendo una cifra importante. Es un poco fuerte mediáticamente, pero lamentablemente también hay que recurrir un poco a la violencia mediática porque ellos no son muy amables con nosotros. Claramente es una especie de guerra de la información y los lobbies no son muy honestos, ni mucho menos. Y en algún momento vamos a tener que decirles las cosas a los franceses, a todo el mundo. Esto concierne a miles de millones de personas. ¿Podría usted explicarnos de manera técnica y detallada por qué una vacuna podría llegar a provocar eso que ha expuesto anteriormente, mucho mejor de lo que lo haría un virus de la malaria u otros patógenos de naturaleza similar? En realidad, técnicamente, ya de entrada, cuando nos inyectan una vacuna, nos dicen que es una inyección intramuscular, pero en realidad no es en el músculo. Es decir, hay muchas arteriolas, hay muchos vasos sanguíneos y inevitablemente cuando se inyecta, de todas formas se atraviesan vasos y se produce una lesión en muchos pequeños vasos. Evidentemente no vamos a inyectar en una arteria, pero entonces el producto se absorbe ya sea a través de las venas o a través de las arteriolas. Entonces el producto circula. Y así esto crea una reacción inflamatoria sistémica, es decir, la reacción inflamatoria más grande que hay es la fiebre. ¿De acuerdo? Y hay una cantidad, no sé, nos dicen que la fiebre forma parte de los efectos adversos frecuentes, pero en realidad la fiebre ya es el comienzo de la enfermedad, quizás también de intentos del cuerpo de eliminar este producto. Y luego el problema es que hay reacciones inmunológicas en cadena que harán que, dependiendo de la susceptibilidad de los niños y del tamaño de los vasos sanguíneos de los niños, algunos resistirán más o menos. El pastor no es un dios y no se inyecta agua bendita en el cuerpo humano, ni agua de suero salival fisiológico, que es prácticamente lo único que se puede inyectar y que es bien tolerado y es isotónico con el plasma. Así que en cuanto se inyectan enfermedades, metales, no metales, lo que sea, adyuvantes, hay reacciones de rechazo del cuerpo. Es natural. Es como cuando tienes una herida en la piel y hay tierra, piedras, esto, aquello. Se producen reacciones inflamatorias, los leucocitos, los macrófagos, para rechazar eso y para que la piel sane, etc. Evidentemente hay un modelo económico detrás, pero no estoy aquí por el modelo económico que se ajustará a la realidad de lo que tenemos que hacer. En cambio, estoy aquí como médico y también como padre de familia para decir que existen riesgos, que tenemos derecho a hablar de ellos y también cómo podemos hacer para evitarlos. Eso es lo más importante. Si tomamos solo el tema de las convulsiones, de lo que también he vuelto a hablar en Twitter, en los informes de la Agencia del Medicamento, apenas hay una decena de casos de convulsiones registrados cada año. No es mucho. Podemos decir que es raro entre los 650,000 niños que se vacunan cada año. 10 convulsiones, se puede decir que no es mucho. El problema es que cuando miramos un poco más allá de las convulsiones, es decir, la epilepsia, nos dicen que hay 4,000 nuevos casos de epilepsia cada año en niños en Francia. Entonces, de 4,000 a 10 hay una subdeclaración de 400 veces, así que es enorme, es enorme. Cuando hay 1 o 2 casos de muerte por la enfermedad de Karosicki, después de una vacuna contra el sarampión, la rubéola o DTP, y tal vez haya 400 muertes. El problema es la hipersubdeclaración de las consecuencias de las vacunas pediátricas. Este es un punto fundamental que hay que restablecer mañana. Señoras y señores, si quieren llevar a sus hijos a vacunarse, háganlo. Pero si su hijo sufre convulsiones,
Pidan a su médico que declare el efecto adverso en la base de datos de farmacovigilancia. Si su hijo termina en reanimación porque tuvo una meningitis después de la vacuna contra el meningococo, repórtenlo también. Pero, por ejemplo, en los informes de la ANSN hay 5 o 6 casos de meningitis después de la vacuna contra el Haemophilus. El Haemophilus está en los hexiones, en las vacunas hexavalentes. Entonces, si su hijo sufre una meningitis grave después de la vacuna, simplemente porque incluso las vacunas rojas del reloj pueden causar meningitis, todos los reanimadores que hayan atendido a niños vacunados deberían reportarlo en los informes de la Agencia del Medicamento, pero eso no se hace. Entonces aquí he hablado de los riesgos y luego está el aspecto de si esto protege contra las enfermedades. El problema es que hay fallos vacunales que están registrados en los informes de la Agencia del Medicamento. Hay niños que contraen la tos ferina después de la vacuna contra la tos ferina. Hay niños que desarrollan neumonías después de la vacuna antineumocócica Prevenar. Soy testigo de ello porque mi hija, cuando tenía 6 meses, lo cuento muy a menudo, tuvo una neumonía neumocócica después de la vacuna Prevenar cuando tenía 6 meses. En ese momento no hice la conexión. Eso fue hace 16 años. Fue en 2010. Lo que, entre otras cosas, me dijo el pediatra es que no todas las cepas de neumococo están incluidas en la vacuna. Quizás por eso ahora ponen aún más cepas de neumococo en la vacuna. Las vacunas contra el neumococo causan neumonías. Las vacunas contra la tosferina causan tosferina. Cuando miras los prospectos del BCG, causa vesígites. Las inflamaciones debidas al BCG y el propio BCG pueden provocar tuberculosis pulmonares. Entonces, en realidad, las personas a las que se les inyecta el bacilo de Calmette-Guerin, va a alojarse en los pulmones y va a causar tuberculosis vacunales. Cuando lees los prospectos de las vacunas contra el ébola, es estratégico. Las personas vacunadas contra el ébola van a excretar la enfermedad del ébola en las secreciones de la boca, la saliva, en la orina y en el semen. Y que el hombre, aquí realmente es la inversión total, puede contagiar a los animales. Está escrito en las instrucciones. Así que ahí lo tienen, quiero decir, sé de medicina. Trabajé 15 años en medicina de urgencias. Y a la gente le molesta cuando decimos eso porque ya no pueden vender sus vacunas. Si nuestro vídeo consigue 2 millones de visualizaciones, vamos a plantear una pequeña teoría conspirativa. Van a vender cada vez menos vacunas. Sí, absolutamente. Y entiendo bien si puedo establecer una conexión dentro de mi comunidad católica o entre los testigos de Jehová. Lo cierto es que en la religión en la que crecí anteriormente, la cual era sumamente estricta y controladora, nos presionaron mucho para que nos vacunáramos, mientras que normalmente entre los testigos de Jehová hay alrededor del 70% de personas que no son muy partidarias de las vacunas. Los han vacunado tantísimas veces. Para mí es la población que más se ha vacunado en el mundo. Quisieron obedecer tanto al cuerpo gobernante que representa a Dios que todos fueron a vacunarse. Y aún así tenemos una mortalidad. Pero aquí solo hablo del inicio de 2022. La mortalidad por COVID era 4 veces superior a la mortalidad por COVID del mundo entero. Cuando escucho a los partidarios de las vacunas hablar, es lo mismo que viví en mi religión de alto control, es decir, que solo hay una verdad y no se debe cuestionar. La crítica está estrictamente prohibida, incluso el simple hecho de cuestionar. No se cuestiona porque cuando uno empieza a hacer una pregunta ya no está bien. Se rechaza a quien no actúa igual y se hace una inversión acusatoria. Es decir, la persona que, por ejemplo, no está vacunada se convierte en peligrosa. Eso es lo que trajeron con el COVID. Pero si quieres, creo que la religión con mayor control mundial es la religión de la vacuna, es el señor Bill Gates, es el señor Tedros Adhanom en la OMS. Ahora los conocemos, antes no los conocíamos. Es Gavi, la Alianza Global para la Vacunación. En Francia es el laboratorio Meilleux que compró Pasteur, es Pasteur.
Realmente, la vacunación se ha convertido en una especie de religión mundial que, al parecer, está prohibido cuestionar. Porque en 2021 la censura en todas las redes sociales era absolutamente horrible. Yo tengo videos que superaron las 500.000 vistas con 2 canales de YouTube completos que desaparecieron. El señor Zuckerberg controló bien Facebook y yo tuve casi 2 años de prohibición de publicación hasta agosto de 2025, cuando todavía tenía mi canal de Facebook. Pero no sé qué pasó en julio de 2025, aunque parecía que se había relajado. Mi canal de Facebook desapareció con 32,000 suscriptores y 50 videos. Me sentí un poco decepcionado al ver eso. Gracias, señor Zuckerberg. Así que la censura poco a poco. Gracias, Elon Musk, en Twitter por permitirnos seguir hablando. No estoy seguro de que haya una verdadera libertad y, en mi opinión, hay un control digital, incluso con 1 millón de suscriptores. Llevo estancado en 70,000 suscriptores desde hace al menos 2 años y medio, 3 años. No hay muchos más que se sumen cuando en realidad debería estar explotando. Quizás digo demasiada verdad y, como se dice, el que dice la verdad molesta demasiado y tendemos a excluirlo. Por suerte con las redes sociales no sé qué está pasando. Y yo sé lo que digo, sé lo que es la ciencia, sé lo que es, porque en realidad, ves, incluso en términos de criminalidad, no les gusta mucho que usemos esos términos, pero en algún momento también deben enfrentarse a responsabilidades jurídicas, especialmente penales. Y si pueden evitarlas, mejor para ellos. Pero cuando se inyecta un producto en el cuerpo de un ser humano con una aguja de hierro afilada, hueca, y se inyecta un producto a través de ella, eso se llama envenenamiento. Y también se llama una causa externa de mortalidad o de muerte bimortalidad. Una causa externa de muerte bimortalidad está descrita en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Existen las armas de fuego, existen los cuchillos y mañana habrá agujas con una vacuna. Nunca pensamos que vacunar fuera un envenenamiento. Pensábamos que era para hacer el bien, pero poco a poco la conciencia cambia y uno tiene derecho a cambiar de opinión, aunque sea incómodo. Yo tengo un ejemplo en mi religión. Eso también fue lo que me hizo tomar conciencia. Yo seguía un grupo y había una persona de unos 70 años que no quería vacunarse, que era consciente de que no era bueno, pero para seguir y obedecer a la autoridad dirigente, aceptó una dosis. Con 2 dosis tuvo una enfermedad grave, con 3 dosis otra enfermedad grave y con la 4ª dosis murió. Más allá de las vacunas COVID, hay padres con denuncias penales por homicidio y autopsias que revelan miocarditis en esos niños. Aún no hay nada en el tribunal ni expedientes de fallecidos. Hablo solo de los niños que murieron tras vacunarse contra el COVID. Pero eso afecta a más de 10, 20, 30, 40. Yo había calculado que al menos 50 niños murieron en 2022 a causa de las vacunas contra el COVID en Francia. No hay ningún expediente penal que haya sido reconocido judicialmente. Eso es muy problemático para la justicia. Hablé en un programa reciente sobre la petición que hiciste ante la Asamblea Nacional. ¿Puedes contarnos un poco sobre este tema y qué esperas de esta petición? En realidad es muy importante, efectivamente. Es una petición que está en el sitio web de la Asamblea Nacional. Escribes petición libertad vacunal número 5725 en Google. En cualquier motor de búsqueda la encontrarán. El objetivo es que hubo un pase sanitario por el COVID en 2021. Gracias, señor. Verán, donde se obligó a millones de personas a inyectarse un producto en el cuerpo para poder trabajar, viajar o ir al restaurante. La gente fue un poco dócil, un poco tonta y obedeció. No todos, afortunadamente, y muchos se vacunaron solo para poder ir al restaurante o viajar. Uno lamentaba ver a su ser querido discapacitado o incluso muerto. Así que los que murieron
ya no están aquí para contarlo. En fin, en general, a la gente no le gustó mucho que los obligaran a inyectarse un producto. Desde marzo de 2021, los informes de la Alianza del Medicamento nos alertaban y yo alerté sobre los graves riesgos de estas inyecciones. La cuestión es que yo había pasado por alto algo. En enero de 2018, la señora Lucin también implementó un pase sanitario. Es decir, la señora Lucin exigió que los padres pusieran 11 y ahora, desde enero de 2025, son 13 dosis de vacuna para poder ir a la escuela o a la guardería. Así que, desde hace 8 años, seguimos teniendo un pase sanitario Lucin, como yo lo llamo, donde las directoras de guardería, las asistentes maternas o las directoras de escuela les piden a los padres el famoso carnet de vacunación como la pieza clave para inscribir al niño en la clase o en la escuela. En resumen, esto hace que el carnet de vacunación se convierta en un pase sanitario y que esto también es una violación del secreto médico, ya que no veo en qué le incumbe a la directora de la escuela o de la guardería saber si le has puesto una dosis, 3 dosis, varias dosis o ninguna dosis a tu hijo para escolarizarlo. La enorme dificultad es que los padres se encuentran frente a posturas de autoridad ante las cuales les resulta difícil negarse. Y eso me parece absolutamente insoportable. Ayer por la noche hice un video. Fue una abuela quien me escribió por su hija, que fue al médico por su pequeño bebé de 7 meses. El médico fue tan odioso solo para hacer la inyección, es decir, la vacuna hexavalente, que le pidió que firmara un certificado en el que el médico se exime de sus responsabilidades penales. Ahora los médicos han llegado a eso también, es decir, yo le pongo la inyección a su hijo, pero no me hago responsable de nada. Usted firma al final de la página. La madre se negó, le dijo: mire señora, si quiere puede vaciar la jeringa, sellar el carnet, así usted no corre ningún riesgo y mi bebé tampoco. Y por supuesto el médico también se negó. Como resultado, la madre, y aquí es donde pienso que, bueno, después de eso, mira, es ahí donde la gente adopta posturas de sumisión y de abuso de debilidad, y eso me parece absolutamente odioso. La doctora igual vacunó al bebé con la hexavalente y la madre volvió a casa sabiendo que ella advirtió de riesgos graves con las vacunas. Así que en realidad llegamos a situaciones de violación del consentimiento por parte de un médico que se encuentra en una posición de autoridad manifiesta, lo cual es insoportable. Entonces, o bien el cuerpo médico en algún momento hace una especie de mea culpa y entiende que debe dejar de pinchar a los niños sin el consentimiento de los padres, o algún día habrá padres que irán a golpear a 2 o 3 médicos. Ya ha sucedido, en mi opinión, no va a gustar. O bien tomamos esta petición por la libertad vacunal y la presentamos, lo que llevará el tema a los medios. La petición por la libertad vacunal tiene un interés mayor, y es que es una petición legal. Este verano hubo una petición, yo la llamo antipesticidas o contra la ley del plomo, que consiguió 2 millones de firmas. A la gente le cuesta un poco, piensan que las peticiones no sirven para nada. Existe un poco esa idea que circula en las redes sociales. Sí, los 2 millones de firmas contra la ley Dupont tuvieron un impacto importante. Eso permitió a asociaciones como Polinis y otras lograr la eliminación de los neonicotinoides y que los pesticidas salgan de nuestros campos y que mañana tengamos una agricultura biológica sin pesticidas y que la agroindustria, Monsanto y Bayer, se lleven su química. Y sus pequeñas fábricas son las que vierten aguas contaminadas en el Ródano, en la Durance, en la Garona. Así que tiene un interés mayor. Por lo tanto, mientras más la firmemos, más. Ahora mismo hay 13,000 firmas, para simplificar. Sé que en algún momento los contadores van a explotar. Fuimos millones los que estuvimos en contra del pase sanitario COVID.
Así que podríamos ser millones o al menos 1 millón de firmantes en contra del pase sanitario de la fábrica 2018. Así que mientras más la compartan, más se protegerá a los niños, más permitirá que los padres sean respetados. Ahora abrí mi TikTok y tenía al menos 10 mensajes de padres que me dicen: doctor, ¿cómo puedo hacer para no vacunar más a mi hijo? ¿Conoce usted algún médico en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar de Francia? Evidentemente no tengo conocimiento de todos los médicos que ya no vacunan. La mejor manera es que todos tomemos esta petición y la firmemos masivamente. Y hasta me atrevo a decir que los provacunas, aquellos que están a favor de las vacunas y piensan que protegen contra las enfermedades, eso les pertenece a ustedes, también podrán firmar la petición, dado que el valor de la libertad que aparece en todos los frontones de los ayuntamientos debería poder unirnos o reunirnos, no sé cómo decirlo. La libertad de unos comienza donde termina la de los demás. ¿Quieres vacunarte? Hazlo. No quieres vacunarte, no te vacunes. Pero por favor, que el Estado, que la educación nacional, que los directores de guarderías dejen en paz a los padres y que los médicos en las consultas de medicina general y de pediatría respeten la elección de los padres. Eso es lo más importante de este mensaje. Si hay un mensaje, es que los médicos respeten la elección de los padres. Si le explican a los policías, a los directores del ACE o al juez de menores que ya no consienten, las palabras clave son: ya no consiento vacunar a mi hijo debido a los graves riesgos de las vacunas. Punto. Lo repito, ya no consiento vacunar a mi hijo debido a los graves riesgos comprobados. Entonces, la petición está para eso. Está para que, como mínimo, obviamente no podremos detener la producción de vacunas. Evidentemente hay personas que todavía querrán vacunarse. De hecho, para algunas personas estamos en una relación con la vacunación, que es, voy a decir palabras fuertes, una adicción. ¿De acuerdo? Es una droga en sentido figurado y también en el sentido literal del término. Y entonces, las personas que tienen miedo a las enfermedades, que están íntimamente convencidas de que eso las protege de las enfermedades, pues sí, les vamos a dejar sus dosis, no se preocupen, la industria farmacéutica seguirá proporcionándoselas el tiempo que sea necesario y tendrán sus dosis. Esta petición está hecha para todos. Hay un vínculo directo en la descripción y también pueden escanear el código QR si lo que desean es ir directamente a esta solicitud de petición formal. Después de eso, es necesario realizar el proceso de autenticación con France Connect, pero al menos podemos decir que es algo totalmente seguro. Aunque no logremos llegar hasta el final del camino, al menos estamos hablando abiertamente de ello. Desde el preciso momento en que adoptaste esta postura firme y que lideras esta lucha tan importante, ¿qué es exactamente lo que te ha pasado y qué es lo que te sigue pasando ahora mismo? Creo que le di mucho miedo a la institución. Tuve 3 detenciones en 2021 y 6 meses de prisión condicional que están en apelación desde septiembre de 2022. Creo que esos han sido realmente los momentos más difíciles que he tenido. Sin duda entendí que también fue mi exceso de ira lo que pudo llevarme a tener palabras muy duras hacia esas personas. Honestamente, creo que es simplemente una ira legítima, es decir, que estamos en una legítima defensa frente a un Estado que nos agrede. Medidas en mi contra por parte del Consejo del Colegio, Cámara Disciplinaria en abril de 2022, 3 años de prohibición, apelé, Cámara Disciplinaria Nacional, expulsión, 1 año de procedimiento ante el Consejo de Estado, gané en 2026, así que fui reincorporado al colegio. En medio de todo eso, me hicieron pasar evaluaciones de competencia en medicina general que revelaron que yo era competente en medicina general, así que estaba encantado. Pero después me hicieron pasar una evaluación psiquiátrica que dijo que yo tenía convicciones delirantes. A priori eso no es un
En cambio, creo que la creencia de que la vacuna protege de las enfermedades salvo de las camas, esa sí es una convicción delirante. Les devuelvo sus palabras y sus miedos les pertenecen. Eso es lo que viví. Entonces, ¿eso fue simplemente por tomar la palabra dentro del tema de la vacunación? ¿Solo por eso? Sí. Son procedimientos amordazadores en realidad. Yo considero y reivindico en voz alta, y todavía estoy escribiendo sobre ello, que soy un denunciante. El denunciante es alguien que denuncia algo en interés colectivo sin nada que ganar. No he ganado absolutamente nada, lo he perdido todo. Hace 5 años que no puedo trabajar. He tenido algunas semanas, meses de trabajo en los que pude trabajar entre estas medidas de represión, de acoso. No me pongo en absoluto en el papel de víctima, pero en cualquier caso, una vez más, son hechos y en algún momento estos hechos deberían calmarse. Entonces, A nivel profesional sigues estando en una situación difícil. Sí, porque no quieren que trabaje. En enero recuperé de nuevo mi inscripción en el colegio gracias al Consejo de Estado. Así que, en teoría, puedo trabajar como médico generalista de urgencias en salud pública o en el departamento de formación médica. En Francia hay trabajos de sobra. El asunto es que en febrero de 2026 la ARS Occitanie envió un correo electrónico a todos los establecimientos médicos sociales de Occitanie e incluso más lejos. Me llegó, creo, de un director que estaba en el Lot. Pasó por la RS del Lot, donde estaba escrito: el señor Agré ha retomado su ejercicio médico. Tiene comentarios peligrosos antivacunas para la salud pública si postula en un nuevo establecimiento. Por favor, infórmenos a la siguiente dirección de correo electrónico, etc. De hecho, son ridículos. Hay un libro que me encantó, es El poder de la hora, de Carthold. muy bien. Él afirma que el poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fortaleza. Entonces, estas personas creen que tienen poder sobre nosotros, sobre mí en este caso. Creen que me están haciendo daño, que esto, que aquello, pero adelante. Eso no es la humanidad, eso no son nuestras relaciones humanas. Y digo un poco en broma, las vacunas son un tema tabú, pero al final todos lo superaremos. Pues sí, hay que tener esperanza. Porque mira, una de las cosas que es tabú es que, por ejemplo, en una fiesta se puede hablar de sexo. Eso hace reír a todos, pero no se puede hablar de vacunas. Porque de verdad nos fastidias con tus vacunas. Pero ¿por qué no podríamos hablar de vacunas? Porque hay algo tabú en ello. He leído en alguna parte que tenías un pequeño gatito, ¿verdad? Por cierto, tengo uno. He puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos. De hecho, he hecho al menos 2 o 3. El último sigue ahí. Lo que yo tengo justo aquí, Recaudé aproximadamente 70.000 euros que no se utilizaron para nada más que mis honorarios legales porque gasté 70.000 euros en honorarios legales. Mis campañas de recaudación de fondos no tienen ningún fin lucrativo ni de enriquecimiento. La campaña que hice, volví a hacer una campaña en 2026. Hay 12.000 euros. Ya he gastado 7.500 euros en honorarios de abogado, 3.500 para la Cámara Disciplinaria Nacional, 1.500 euros para lo penal y todavía tengo otra citación en la Gendarmería. Las vacunas, por ejemplo, el carnet de salud no estaba muy bien, era como un pase vacunal. Él perdió los estribos, me citaron en la Gendarmería diciendo que había entrado en un establecimiento público. porque a mí me encanta tu combatividad, ¿no? Te he visto desde hace algunos años y necesitamos figuras así que no se rinden, que luchan de esa manera. Tú lo sabes porque hay muchas personas que te siguen, pero hay muchísima gente detrás de ti y das esperanza. Das esperanza porque en realidad salvas vidas simplemente haciendo esto. Gracias. Durante la colecta, más allá del simple dinero,
Hay muchísimas personas que me dejan testimonios conmovedores y palabras que son absolutamente adorables y llenas de cariño. Y eso también es muy valioso. En relación con La esperanza, obviamente, tienes razón. Yo lo entendí en 2021. Entendí que por ser médico, eso reconfortaba y ayudaba a la gente a posicionarse. Y por eso seguí hablando. Es incómodo para mí, es incómodo para quienes están enfrente. Pero hola, señora Rist, si quiere que nos veamos en el ministerio mañana, subiré muy gustosamente en el TGV para conversar con usted, incluso con el señor Theodor Sadamov, para salvar a todos los niños del planeta. Entonces leí que estabas preparando algo en los próximos días, conferencias u otra cosa. ¿Quieres? Ahora me voy porque tengo algunas cosas que hacer. Eso también me permite hacer algo de deporte. Del 2 al 21 normalmente me voy el próximo martes. Me voy hacia Burdeos. Salgo el día 2. Voy a dormir un poco antes de llegar a Bedarieux. Si tienen gente por la zona, no duden en contactarme. El 9 de junio haremos una gran conferencia en Burdeos, así que estén atentos, publicaré el lugar y todo eso. Puedo anunciárselos, el 9 de junio será a las 4 en el Solarium de Gradignan. Y justo después de eso, regreso por Bergerac, Périgueux, Brive-la-Gaillarde, etc. dime, ¿no? En la ciudad de Burdeos. ¿A qué hora será el 9 de junio? Mucha gente, dado lo que estamos preparando, es un señor que tiene un espacio que puede poner a disposición. La idea es hablar de las vacunas, también llevar un mensaje a las personas que todavía están convencidas de que las vacunas son la panacea y que tengan una información diferente a la de la televisión, porque vemos claramente que yo pienso que la gente, no sé cómo la gente vive esto, y una de las cosas que también me parece bastante lamentable es que los medios siguen diciendo que por culpa de los antivacunas habrá más casos de sarampión. Quizás es importante terminar también con esto, pero eso también es falso. Es decir, esa es mi fortaleza por haber estudiado salud pública, que sé cómo buscar la información. Hay un informe de Santé Publique France de 2024 sobre el sarampión. Fui a leerlo y hay un gráfico que me llamó mucho la atención y lo encontré. La primera vez que lo vi, en 2017, había apenas 500 casos de sarampión en Francia, para simplificar. En 2018 hubo 2.900 casos de sarampión. ¿Qué pasó? Hubo la obligación de vacunación de la señora Buzyn en enero de 2018. El número de casos de sarampión se multiplicó por 5,5 entre 2017 y 2018. Hubo una explosión de casos de sarampión, probablemente de sarampión vacunal. Hay niños o adultos, porque quizás también hay campañas de recuperación de la vacunación contra el sarampión en adultos. Y muy probablemente, como les expliqué con otras vacunas, puede que haya personas vacunadas contra el sarampión que tosen o excretan el virus del sarampión, lo que hace que haya personas no vacunadas que se enferman de sarampión. Por eso hubo una explosión en el número de casos de sarampión en 2018. En mi opinión es multifactorial. Hay personas vacunadas y no vacunadas que se enferman de... También están en contacto en las escuelas, esto, aquello. En 2019 todavía había 2.600 casos de sarampión y en 2020 dejaron de vacunar debido al confinamiento. Eso ya ni siquiera lo contradicen. Entonces dicen que es por el confinamiento, que son las medidas de barrera, esto, aquello. Después de todo eso, se fue desmoronando. En 2021 hubo 15 casos de sarampión en Francia y en 2022 16 casos de sarampión. Así que eso está prácticamente cerca de cero, de todas formas. Y eso no lo mencionan en la televisión. En 2022 ya no había medidas de barrera, ya no había gel hidroalcohólico, la gente se saludaba con un beso y se daba la mano. En cambio, no se vacunaba a los niños. Y sin duda, el hecho de que ya no se vacunara a los niños en 2020 y probablemente durante mucho más tiempo del que imagino, hizo que los volúmenes de venta debieran haber bajado. Solo se hablaba del COVID, así que los médicos solo pensaban en poner una vacuna.
la del COVID, y nos encontramos con apenas 15 o 16 casos de sarampión en 2021 a 2022. Eso es muy tranquilizador, pero de los datos tranquilizadores nunca hablan. Y luego desde 2023 han vuelto a vacunar y luego de nuevo las personas vacunadas se enferman, tal vez contagian un poco a su entorno. Y entonces en 2025 a 2026, ya no sé, hablan de 800 casos de sarampión. Seguimos muy por debajo de los 2.904 de 2018. Así que pueden ir a verificar las curvas, están disponibles públicamente si no lo creen. Pero en general, la conclusión de esto es, cuanto más se vacuna, más sarampión hay, y cuanto menos se vacuna, menos sarampión hay. Así que no se preocupen, no será por culpa de los antivacunas que habrá más enfermedades, eso es seguro, es seguro. Gracias, doctor Denis Agré. Todos estamos con usted y queremos animarle a continuar su lucha. Así que no duden en firmar la petición, suscribirse a estos canales y apoyarlo económicamente. Hasta pronto para otros programas apasionantes.